buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este programa. Les damos la bienvenida y les agradecemos su participación en él. Este es el 7º programa de nuestra primera serie denominada La Mirada al Pacífico, en la cual dedicamos nuestro trabajo, esta serie, a difundir lo que es básicamente el tema central del museo, o sea, la historia marítima de Acapulco y del Pacífico mexicano. Entonces, una vez más estamos aquí. En primer lugar, también saludar a Alfonso. Hola, maestro Marcelo, sí. Entonces, buenos días. Sí, y a Edgar, ¿no? Y todos los que están en cámaras de nuevo. Claro, sí. Aquí a todo el equipo que está atrás de las cámaras, a Edgar, a Roberto, allá al amigo Loyo, en fin, a todo, a Víctor, por cierto, también, que hacen posible que ustedes nos estén viendo hoy en día. Entonces, quiero reiterar el aviso que hicimos, ¿no? De que los programas salen al aire los miércoles a las 8 de la noche. Exactamente. Cada miércoles a las 8 de la noche sale el programa y ustedes lo pueden observar ahí. Entonces, pues sin más trámite, vamos a pasar al tema de hoy. Y el tema de hoy es, lo hemos denominado la visión del otro. Es decir, ¿qué imagen tenían o desarrollaron los europeos cuando llegan a América? ¿Con qué se encuentran en América? Y no solo con qué se encuentran, sino que cómo lo racionalizan y cómo se difunde todo esto en Europa. Es decir, ¿qué imagen tenían de nosotros los europeos? Estamos hablando de finales del siglo XVI y principios de la primera mitad del siglo XVII. Y la referencia que tenemos, lo que tomamos como base, es este texto. Un texto que hace, eso es un libro de imágenes que hace un grabador muy importante, flamenco. En aquella época los flamencos eran los que hoy son los Países Bajos, Holanda, Bélgica, etcétera, que saca este libro. Hay varios libros que él hace sobre, en este caso, América, y el otro es Asia y África. Entonces vamos a hablar precisamente de las imágenes que se presentan aquí y de cómo estas imágenes circulaban en Europa, y por este medio. Lo que tenemos aquí es una especie de televisión de la época, porque pues no se tenían imágenes del Nuevo Mundo, el caso de América, o de los lugares ignotos, lejanísimos, como podría ser China o como podría ser el lejano Oriente. No había imágenes, no había como ahora, ¿no? Los medios, no. Sino que era por medio de estos libros que se difundían estas imágenes y el conocimiento que se tenía sobre estas nuevas tierras. Aunque esto, ya lo vamos a ver, también tiene un matiz que está determinado tanto por los cánones estéticos europeos, sobre todo provenientes de la Edad Media, y también por la situación política, porque esto también podemos hacer una lectura política de las imágenes de aquí. Entonces, con esta breve introducción, Alfonso va a continuar con este tema para darle una mayor amplitud a nuestra presentación. Y bueno, también señalar que el otro texto que vamos a utilizar como referencia es el de Todorov. Exacto. ¿No? La visión del otro, que de hecho lo dejamos allá, si quieres me lo puedes pasar. Ah, sí, la conquista. Sí. Del otro está ahí. Sí. Sí. Es un lingüista, ¿no? Si no me equivoco. Así es. Filósofo francés. Sí. No, él era rumano, pero vivió en Francia. Sí. Porque durante el periodo soviético, muchos escritores, el mismo Kundera, ¿no? Se van de los países de lo que llamaban Pacto de Varsovia y se asilan muchos de ellos en Francia. Aquí está. Y la primera edición está en francés, ¿no? Si no me equivoco, sí. Es la conquista de América, la cuestión del otro. Es lo que el tema que vamos a tocar. No sé si... No, ¿a qué es a lo que vamos? Vamos a intentar dibujar, ¿no? O al menos ensayar cómo es que Europa, o quizá esta Europa medieval, se enfrenta con su conocimiento, con el conocimiento que tenían en ese momento, acotado pues obviamente a sus circunstancias, a América, ¿no? Al Nuevo Mundo, es decir, a todo aquello que estaba en la frontera,
en lo divisorio, que quizá los griegos llamarían los bárbaros, ¿sí? Que más adelante podemos profundizar, pero que sobre todo representaba un reto, ¿no? Un reto en la comprensión, un reto en el lenguaje, un reto pues en todo para su asimilación, ¿no? Cómo Europa intenta asimilar que existe algo más allá, ¿no? A través del mar. Sí. Exacto. Aquí entramos al grave problema que se suscita en el pensamiento europeo a partir de no solo del descubrimiento de América, sino desde antes. Bueno, por ejemplo, no olvidemos que los europeos empiezan a salir hacia el Atlántico con Portugal, siglo XV, cuando empieza la exploración de la costa occidental de África. Pero se enfrentan a problemas de tipo filosófico y teológico, como el hecho de que de repente se encuentran con seres, en este caso nosotros, que no conocen a Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo? Si Dios abarca todo. Entonces, ¿cómo es posible? No solo eso, se enfrentan al otro, es decir, a una concepción del mundo radicalmente contraria, opuesta, diferente a lo que ellos tenían. El caso, por ejemplo, de que como en la parte de Asia, los bonzos, los sacerdotes, por ejemplo, budistas, practicaban el homosexualismo y era muy normal, pero eso en Europa, entre otras cosas, por ejemplo, el caso de los barcos, el homosexualismo estaba duramente castigado y que no podían controlar precisamente por las condiciones de hacinamiento en los barcos. Pero bueno, entonces se enfrenta con un mundo y de la misma manera, en el caso, por ejemplo, de los chinos, también se enfrentan con un mundo que tampoco entienden, que es el de los europeos. Por ejemplo, los chinos no entendían, o no, bueno, no sé si ahora lo entienden, pero no entendían cómo los europeos habían solicitado la imagen, o más bien dicho, la figura de un redentor que los salvara de sus pecados, y resulta que llega el redentor, ¿y qué hacen? Lo crucifican, lo matan y lo crucifican, y luego le van a pedir ayuda. Entonces los chinos decían, bueno, pues estos están totalmente locos, o sea, ¿cómo hacen una cosa así? La imagen que tenían los chinos de los europeos era esta, de que era gente totalmente desequilibrada, o bien los menospreciaban. Es decir, la nobleza china veía con gran desprecio a los europeos. O la japonesa, ¿no? Que eran descendientes de Kaguya, si no me equivoco, ¿no? La diosa. Sí. Para ellos los europeos eran gente como los bárbaros, para los romanos, lo que acabas de mencionar tú. Entonces, esto... De hecho, hay un amigo, Sebastián, si no me equivoco, en la universidad, que hacía su tesis era sobre el comercio entre Japón y Occidente. Ajá. Y cómo los japoneses consideraban su tierra tan sagrada que los extranjeros no la podían tocar. Sí. ¿No? Y que construyeron islas, ¿no? Aparte para el comercio. Sí, claro. Bueno, ahí viene la gran expulsión de todo mundo con Ieyasu, uno de los primeros emperadores de Japón. Es decir, el que unifica al Japón. Eran ciudades, digamos, de corte medieval, entonces se unifica y es Ieyasu. Y corre a todos los extranjeros, sobre todo a los españoles y a las órdenes religiosas, porque tenían muchos problemas, porque las órdenes aprovechaban las diferencias políticas en Japón para la misión evangelizadora. Y entonces eso profundizaba las divisiones, por eso Ieyasu dijo, todo el mundo afuera, menos los holandeses. Ahí sí. A los únicos que les permitió seguir comerciando con Japón fue a los holandeses, que les permitió llegar a Nagasaki, que era un puerto abierto solo a los holandeses, ¿no? Porque los holandeses no se metían en problemas. Ellos, lo único que les interesaba el comercio, a ellos no les interesaba evangelizar ni conquistar, no. Era cuestión de que yo llego, te vendo una mercancía, me la pagas o te ven, y así, y ahí nos vemos. Ahí quedaba la cosa. Por eso se permite eso. Entonces, estamos ante una Europa que de repente se encuentra sumergida en la gran incertidumbre, porque todas sus certezas que venían del mundo medieval... Y profundamente religioso. Profundamente religioso, profundamente autoritario inclusive. Todo esto se viene abajo. Desaparece porque empiezan nuevas realidades que empiezan a contradecir esta idea del mundo dominante que venía, en este caso, bueno, ya concretamente del pensamiento medieval y también del pensamiento antiguo, ¿no? Y hay que adecuarlo a las tres religiones del libro, ¿no? El cristianismo, el judaísmo y el islam. Así es. Sí. Así es. O sea, el pensamiento medieval, o mejor dicho, el pensamiento europeo, adecúa todo lo que encuentra dentro de esos cánones. Sí, por supuesto, pero por supuesto, ¿no?
Ellos no hacían las cosas a un lado, al contrario, se apropiaban de ellas. Pero bueno, entonces, este es el panorama en que aparece este libro, que por cierto no es el único, ni es el primero. Esta tradición de grabar diferentes escenas de los viajes de los europeos, de las conquistas y todo este asunto ya venía desde antes. Por ejemplo, había libros que se imprimían, los grabados se hacían con formas, es decir, con planchas de madera. Por eso es que de repente no eran muy precisos. Y la gran diferencia que hay con los libros de Debris es que Debris empieza a utilizar la técnica del grabado en aguafuerte sobre planchas de cobre. Y eso entonces le da una muchísima mayor precisión a los grabados que aparecen en este libro frente a los anteriores, es decir, digamos a su competencia, por así decirlo, porque la precisión del cobre era muy fina, y sobre todo para el caso de los mapas, porque ahí sí se necesitaba precisión, porque si no saben ni por dónde andas. Entonces, esto es una revolución que se hace prácticamente en la industria gráfica de aquellos tiempos, ¿no? Es un trabajo muy fino. Y también la editorial Ciruela se dedicó a rescatarlo, eso es de agradecer. Sí, un gran trabajo. La editorial Ciruela se caracteriza por la edición de obras facsimilés. Por ejemplo, la edición de la cartografía de Abraham Ortelius, también un famoso cartógrafo de los Países Bajos, flamenco también, y ellos lo hacen, tienen unas ediciones excelentes de los atlas de Ortelius, en fin. Entonces es un gran trabajo que hace esta editorial y que gracias a ellos lo tenemos aquí. Entonces, es un poco el panorama. Y ahora, ¿de dónde salen estos grabados? Porque estos grabados no son de la cabeza de Debris, no, de los antecedentes. Por ejemplo, no solo de figuras o de libros de figuras, sino también de libros de narraciones. Y las crónicas. Crónicas de viaje, como la de Richard Ackroyd, que Debris tiene muy en cuenta. Es un navegante inglés que da cuenta sobre todo de la conquista, de la llegada de los europeos a la zona de Virginia, a lo que hoy es Estados Unidos, América del Norte. Entonces, en estos libros se plasma todo este mundo que estaba fuera del alcance del imaginario europeo. No, sí, y sobre todo también señalar Perdón. La cuestión geográfica, ¿no?, de la periferia. Bajo esta perspectiva, Europa es el centro, sí, ¿no? Y América, Filipinas, ¿no?, Oceanía, somos parte de la periferia, sí, y somos los que van a ser comprendidos, ¿no?, por parte de los europeos. Hay una frase que me gusta mucho, si quiere, para comenzar, ¿no? Claro, está en Todorov, ¿no? Dice, así comienza, ¿no?, la epígrafe del libro, y ya con eso comenzamos yo de lleno. Dedico este libro a la memoria de una mujer maya devorada por los perros. Sí. Era el aperreo. Ese verbo fantástico. Terrible, una cosa. Van a aparecer imágenes de esto. Pero bueno, entonces, de los relatos y de las imágenes previas que ya hemos mencionado, aparece este libro. Era normal, miren, los cartógrafos y los ilustradores durante la época del Renacimiento, era, sobre todo los cartógrafos, normal que entrevistaran a los comandantes de las expediciones que regresaban y les preguntaban, bueno, por dónde habían ido. Los comandantes muchas veces hacían mapas, dibujaban, no solo los comandantes, también los marinos. Entonces toda esa información la recababan cartógrafos o ilustradores como este y con eso hacían su trabajo, ¿no? Ahora bien, este libro aparece en medio de una coyuntura política muy importante, que es cuando los españoles masacran a los franceses que habían llegado en primer término a la península de la Florida. Ahí llegan los españoles y acaban con todo. Hay una matanza ahí terrible, ¿no? Y entonces, a raíz de eso es que comienza el trabajo de este libro. Es decir, en definitiva, este libro representa la visión del mundo protestante en torno a los descubrimientos europeos. Es decir, por lo tanto, ahí aparecen los españoles como los malos de la película, pero los malos de, como diría, de Malolandia, o sea, malos con ganas, ¿no?
Mientras que, claro, flamencos, o sea, holandeses e ingleses aparecen como los buenos muchachos de la historia, lo cual no es cierto, porque toda conquista, toda guerra no es un episodio agradable, sobre todo para los que la pierden, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza política que aparece en estas páginas. Es decir, cómo el mundo protestante reacciona y critica a los españoles, su crueldad, el saqueo que hacen, como si ellos nunca hubieran saqueado nada. No, que lo van a hacer tiempo después, ¿no? El mundo anglosajón. Hay que preguntarle a los habitantes de la India qué les pasó con los ingleses, por ejemplo. O en el caso de África, lo que hicieron los alemanes, ¿no? Sí. La guerra de los Boers y todo este asunto. Entonces, bueno, iniciamos con esta parte del libro dando las características que tiene, es decir, por qué se escribe, y que como toda publicación también tiene una interpretación política, porque eso no está al margen, decía Aristóteles, el hombre es un ser político, un son politicón, decía él. Entonces no podemos evitar eso. Entonces, ¿cuáles son los contenidos que tenemos aquí? Alfonso, tú tienes una visión interesante que me gustaría que iniciáramos con esto, la parte en torno a los dioses. Vale. Sí. Es decir, ¿cómo se veía esto? ¿Cuál era la representación? Porque el gran problema, volvemos a lo mismo, el gran problema era cómo es posible que existan seres humanos que no conocen a Dios. O que si lo conocían no era el Dios, ¿no? El de no las religiones del libro. Dios, sí, era otro. Sí, hay unas imágenes por ahí, de hecho, vamos, habría que comenzar a comprender, me voy a detener quizá ahí un momento, ¿no? Sí. El mundo medieval es un mundo completamente diferente al mundo moderno, ¿no? Los sujetos, bueno, que no existían exactamente, el yo como tal dentro de la psicología no existe en la Edad Media, ¿no? Los sujetos, ni siquiera existen los individuos, ¿no? O sea, exactamente así, porque uno crecía, moría y nacía en la misma clase social en la cual se desarrollaba. Pero los seres humanos de aquella época eran seres humanos que estaban acotados a una visión del espíritu, ¿no? Es decir, mi vida en la tierra es tan corta, la esperanza de vida es tan corta, que lo que importa pues es la vida después de la vida, ¿no? Es ganarme el paraíso. Y a partir de ahí adecuo, ¿no? Todo el imaginario, toda mi vida, pensando en el buen vivir. Un maestro ponía un ejemplo muy bueno, dice: las personas medievales se preocupaban por su alma, tal como uno se preocupa por si trae monedas en el bolsillo, ¿no? O sea, se metía la moneda, si traigo plata, no, ya cometí algo que va a ser desagradable a Dios, ¿no? Al Eterno. Entonces, el mundo es un mundo del adentro, es un mundo del espíritu, donde lo que importa no es la acumulación, ¿no? Originaria del capital ni nada de eso, sino más bien ser agradable, ¿no? Al Eterno, ¿no? Cumplir con estas normativas morales y a partir de eso, pues hacerte, ¿no? del mundo. Hay un libro que creo que es anglosajón, ¿no? El progreso del peregrino. Uh-huh. Sí, que habla de cómo un hombre que según era pecador hasta abandona toda su familia para poderse ganar el camino, bueno, el paraíso, sí, la gloria eterna, porque si seguía con su familia seguía siendo pecador, entonces deja todo en la tierra, todo, y él se va, ¿no? A buscar la salvación. Pero bueno, aquí es a lo que voy. Cuando comienzan todas estas exploraciones, la pregunta es, bueno, ¿dónde estaba América o qué es América? Hay una ilustración por ahí que tiene Debris y hasta hace, ¿no? Pues sí, reflexiones, elucubraciones, como se les pueda llamar, que mencionan que en la Florida todos los animales que encuentran eran resultado del diluvio de Noé, ¿no? Que una parte de la familia de Noé había llegado ahí y había descendido. Sí. Por eso es que había gente, ¿no? Acá. También hay otras imágenes ahí, si quieren chances se ven enseguida, sobre los magos, ¿no? Cómo concebían los nigromantes o los magos aquí en América. Los ídolos, hay una imagen que está un ídolo en una casita, el mismo diablo, ¿no? Que aparece, o que dice Debris, que los diablos o los diablillos que habían aquí en América les susurraban cosas a los indios para hacer maldades, ¿no? Sí. Y salen que los están fustigando, le están dando latigazos. O hay otra más todavía que se llama así, ¿no? Religión y divino culto, que ese lo mostramos en el capítulo 2, donde sale ya un diablo como tal, ¿no? Obviamente con todas las formas occidentales,
sentado al cual le están rindiendo culto todos los indios, ¿no? Le están llevando ofrendas, están arrodillados, ¿no? Y no solamente eso, pues también todo el imaginario que se desarrolla en el mar o en la navegación, con Magallanes, ¿no? Cruzando el estrecho, que también hay imágenes ahí de todos estos monstruos marinos, que de hecho podría haber un capítulo, ¿no? Sobre monstruos marinos, ¿no? Y las bueno, sirenas, sí, claro. Que eso desde la antigüedad clásica, ¿no? Con Ulises. Entonces, la primera respuesta para la comprensión de este nuevo mundo es anclarse en eso, pues en su cosmovisión religiosa, ¿no? En las 3 religiones del libro, lo vuelvo a repetir, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam. A partir de eso, intentar comprender por qué existe aquí, ¿no? Por qué existe América y por qué no dimos con ella antes, ¿no? Y si es quizá el paraíso, ¿no? Y el mejor ejemplo lo volvemos a repetir, como el capítulo 2, ¿no? Cuando el Quijote buscaba todas estas cuestiones fantásticas, los genios en la botella, ¿no? Que quizá el rey Salomón encerraba, ¿no? Y tiraba al desierto. Cuando el Quijote está buscando todo eso en España no existe, pero en América sí. Sí. Todo lo fantástico existe en América porque es un territorio sin explorar, es un territorio donde el control político no se ejerce, ¿no? Por completo. Y por control político me refiero al control de la metrópoli, ¿no? No al control de las sociedades, ¿no? Originarias de aquí, porque eso es otra cosa. Pero es un enfrentamiento de las 2 cosmovisiones. Hay una fantástica incluso, ¿no? Digo, yo no soy especialista en nada de eso, de las cuestiones mesoamericanas, pero tengo entendido que se le rendía cierto culto a las montañas, ¿no? Sí, y sobre todo aquí en Mesoamérica, que eran lugares sagrados, sí. Y ahora en la modernidad, cuando hay túneles, ¿no? Que las rompen y las atraviesan por completo y se meten hasta sus entrañas, pues luego me pongo a pensar en eso, ¿no? Ahora, alguien de ese momento que nos viera, ¿no? Que viera esta obra como tal, ¿no? De infraestructura, ¿cómo lo tomaría, ¿no? Estás profanando un ser o un espacio que era sagrado ahora. Así es. Sí. Pero bueno, es un tema bastante complejo y hay que andar con cuidado. Sobre todo, ¿por qué? Porque los textos que nos llegan, muy pocos sobrevivieron, ¿no? De los mesoamericanos. Creo que si no me equivoco son como 13 códices, sí. Nada más. Sí. Y la mayoría de la información se rescata de las crónicas, ¿no? De los viajeros, de los conquistadores, ¿no? Fray Diego de Landa, Bartolomé de las Casas, y que, bueno, no son muy fáciles, ¿no? De leer. Sí. Es complicado, pero aparte es la visión de los europeos. O sea, sí. Los europeos tienen, ante la cuestión de, otra vez, de que cómo es posible que no conozcan a Dios, pues tenían 2 soluciones, inventaron 2 soluciones. La primera era que de alguna manera, como el caso del diluvio, ¿no? Alguien que se salvó del diluvio y misteriosamente llegó a América o llegó a aquellos lugares y ahí propagó la religión católica. Por ejemplo, el caso del preste Juan, uh-huh. en África, que es una persona, un religioso, es un fraile que comienza a caminar y pues llega a África y allá funda el reino de Dios. Sí. Y hay una novela de Humberto Eco que habla de esto, magnífica, por cierto. Pero bueno, eso es otro tema, después vamos a hablar de eso. Pero bueno, entonces encuentran esa especie de solución. Pero las soluciones a veces eran complicadas y problemáticas, porque no olvidemos que hasta los mismos españoles buscaban, y esa fue una de las razones por las cuales masacraron a los franceses en Florida, porque decían que ahí estaba la fuente de la eterna juventud. Uh-huh. Eso también, y eso es medio... Y está el territorio de lo fantástico y de lo real. Y aparte, sí. Cercano al sacrilegio y a la herejía. ¿Cómo que vas a vivir eternamente? De hecho, hay una imagen ahí, ¿no? Al principio del libro sale Adán y Eva. Sí, claro. Sí, porque se creía pues, que el paraíso era un lugar en la tierra y que podría haber estado en América. Sí. De hecho, lo podemos poner ahí la imagen. Sí. De hecho, lo que mencionas es bien interesante. Es cierto. Los europeos prácticamente en América vivieron todas sus utopías. Entre otras, por ejemplo, las utopías de las ciudades. Uh-huh. El trazado de Damero, o sea, la cuadrícula que tenemos en nuestras ciudades americanas, bueno, latinoamericanas más que nada, porque el norte es diferente. O sea, calles perfectamente, el trazado de Damero, le decían así como tablero de dama, ¿no? Como la Ciudad de México. Pero eso
lo pudieron realizar aquí, porque en Europa no se podía, porque ni modo que tiraran las ciudades que ya existían para hacer ese traslado. Entonces, por eso se habla de Cervantes. Cervantes tenía, bueno, el mismo Lope de Vega, que tenían fantasías magníficas sobre América, y para era ellos la aventura sí, por completo, el paraíso, sí. desde el paraíso, la aventura, todo. Además que hay unos que comentan, que dicen que lo bueno es que Cervantes no se vino aquí, a América, porque si no hubiera encontrado la hamaca y se hubiera acostado ahí a esperar los cocos y nunca hubiera escrito el Quijote, ¿no? Se habla de eso. Pero bueno, lo cierto es que América era, por un lado, el fruto prohibido, pero por otro lado, el fruto del deseo. Sí, de hecho, hay otra imagen también ahí, en Debris, en el capítulo 4, donde ya comienza, ¿no? América, se ve que está el barco entrando, ¿no? No sé si estoy seguro si es una nave o un galeón, y aparecen todos los indios, ¿no? Y la selva, pero en la punta está coronado, pues, el diablo, ¿no? Claro. Sí, está dibujado, ¿no? Sí. Entonces Sí, es el territorio como tal. También eso cae bajo la férula de decir, bueno, es que un territorio con esas características, solo el diablo lo puede concebir y lo puede gobernar, porque ¿cómo? ¿No? Bueno, entonces vamos al libro. En el libro, las primeras imágenes que vamos a encontrar de cómo eran o cómo éramos en América, en el caso de América Latina, cómo nos veían en esa época. Y ahí vamos a encontrar algo que es sintomático de estas publicaciones. Es decir, no aparecen, los pobladores de América no aparecen con sus rasgos originales, no, aparecen estatuas griegas. Uh-huh. O sea, ellos inclusive aparecen, se va a ver ahorita en las imágenes, las posiciones, son las posiciones de las estatuas. Por ejemplo, de las réplicas de estatuas que trajeron aquí a la Academia de San Carlos, hechas en yeso, en el siglo finales del XVIII, para que los artistas tuvieran modelos a seguir, y eran los modelos clásicos, ¿no? Bueno, hay que recordar que los pintores, los surrealistas inclusive, iban a Italia, uh-huh, primera etapa de su formación, a copiar la pintura italiana del Renacimiento. Bueno, entonces aparecen estas figuras, que ya como vamos a ver, cuyas características físicas son indudablemente europeas, es decir, nada que ver prácticamente con los habitantes. O a veces hasta africanas, ¿no? Hasta cierto punto, en algunos casos aparecen tatuados, pero eso, el tatuaje no era de aquí, eso viene de los mares del sur, uh-huh, de la Polinesia. Por cierto, hablando de este asunto, voy a hablar de la Polinesia. Los cartógrafos de Oceanía que se quejan porque siempre Oceanía aparece o bien en el medio de la página, en el medio de la página donde el libro se abre, o bien en los extremos. Y eso corresponde a una visión de Oceanía que tenían los europeos. ¿Cuál era? Pues era la de un señor en la cubierta de su barco viendo una isla en donde la gente empezaba a saltar y hablaba cosas incomprensibles. De hecho, me puedo detener ahí un momento. En Revista Universidad de la UNAM, sí, hay una entrevista que hacen sobre la Polinesia, y me gusta mucho una frase, ¿no?, que utiliza, según un historiador de allá, dice, es que Oceanía no es un mar con islas, sino es un mar de islas. Claro. Sí. Y es fantástico, es cierto. O sea, incluso toda la cultura del océano y de la navegación que tienen entre ellos, hasta mencionan, bueno, cuando pasó el huracán aquí nos dio mucha gracia que se dijera, ¿no?, que se estaba más a salvo adentro del mar, ¿no? Sí, claro. que afuera. Pero en Oceanía estaban mencionando, ¿no?, que ciertos salvadores, cuando hay temporal, como las islas son muy bajas, ¿no?, a nivel de la altura, prefieren hacerse al mar e irse, sí, y afrontar el temporal en su nave que quedarse en costa. De hecho, muchas islas de Oceanía, esto no tiene que ver, pero ahorita están en un problema muy serio y cada vez más serio por el asunto del calentamiento global y el aumento del nivel del mar. Hay ya lugares. Sí, lo mencionamos también en el capítulo 2. Esta situación, lo mismo en Panamá. Uh-huh. Bueno, entonces tenemos estas primeras imágenes que aparecen estos personajes con estas características, porque el libro también es un recuento de todo lo que sucede en América. Entonces aparecen las personas, luego, a ver si aquí tengo el orden para que no nos perdamos. Las imágenes que siguen, por ejemplo, las enfermedades que acosaban a los indios, la siembra, los trabajos de siembra, así como obtenían los alimentos, cómo cocinaban a los animales, cómo los sacrificaban,
En fin, todo esto, hasta que llegamos al punto que ahora sí es uno de los más complicados. Que es el que nos incumbe a todos, ¿sí? El del pozole. Es el del canibalismo, sí. Esta cuestión del canibalismo aparece meticulosamente descrita en este libro mediante varias imágenes. Van a ver una ahí a continuación. Sí, van a ver varias de estas. No hay que llamamos la atención sobre esto porque son imágenes un poquito fuertes. Bueno, son imágenes de aquella época. Entonces, estos caníbales, más que nada, no están, en el libro no aparecen como habitantes de Mesoamérica, sino de Brasil. Están ubicados en la zona del Brasil. Eso no quiere decir que en otros lugares no existiera. El canibalismo, por ejemplo, en el caso de... Pues el pozole, ¿no? Aquí, que del dicen Pacífico, sí, del Pacífico, por ejemplo, en lo que eran Hawái, ahí mataron y se comieron a James Cook. Uh-huh. Y así, Magallanes en Filipinas, en la isla de Mactán. O sea, esto no era porque era un menú muy sabroso, no, es una idea, es un principio de la magia por imitación. Uh-huh. Es decir, siguiendo este principio, si uno tiene un enemigo fuerte, poderoso, valiente, pues lo mata, y si logra matarlo, te lo comes para adquirir esas virtudes. Yo siempre menciono que aquí en Guerrero, bueno, no nos comemos a la gente, ¿no? No, pero luego todavía se conserva mucho de eso, ¿no? Que voy a tomar sangre de toro, no sé, sí, hasta masacran animales en peligro de extinción, que según porque son... repito, aquí en Guerrero no nos comemos a la gente todavía, pero en la montaña alta, en el norte del estado de Guerrero, ¿qué hace la gente el día 3 de mayo? En algunos pueblos, el día de la Santa Cruz, que es el día de la petición de aguas. La gente avienta agua hacia arriba para que con la caída del agua, de esa agua, se invoque la caída de la lluvia. O sea, se imita lo que se invoca. Es el principio de la magia por imitación. Entonces, es el que rige este tipo de conductas que no eran estrictamente para alimentarse. Es decir, el canibalismo no tenía el propósito de comerse a los humanos como te puedes comer un cerdo o una vaca. No es así. Es absolutamente ritual. Es una manera, insisto, de dominar y de ser más que el otro. Aunque en las latitudes del norte podría haberse entendido de una manera diferente, ¿no? Totalmente diferente. Sí. Y qué bueno que mencionas eso, porque es un ejemplo, ya se me estaba pasando. Cuando durante los viajes al Pacífico Noroeste, que salen de aquí, tanto de Acapulco como de San Blas, salen 11 expediciones en el último tercio del siglo XVIII. Ya vamos a hablar de eso porque es un tema apasionante, por lo menos a mí, para mí. Resulta que en una ocasión en la bahía de Nootka, en la isla de Vancouver, había barcos españoles y llegaron barcos no de Estados Unidos, porque todavía no era Estados Unidos. Bueno, apenas empezaba Estados Unidos, porque Estados Unidos se independiza en 1776. Y aquí estamos hablando de alrededor de 1780-82. Entonces llegan barcos que le llamaban barcos bostonianos, por Boston, ¿no? Uh-huh. O sea, que una de las primeras colonias todavía no era la noción de Estados Unidos. Entonces ahí hay un comandante, el comandante de uno de los barcos que está ahí, el señor John Kendricks se llamaba. Resulta que recibe la visita de una mujer inuit. Inuit es el nombre originario de los esquimales de toda esa zona, que le lleva un atado, una tela, con un pañuelo, algo así, y lo abre y se lo ofrece en venta. ¿Y qué llevaba ahí? La mano de un niño y un pedazo de carne de lomo del niño. Entonces, ante eso, este hombre pues casi se vuelve loco, porque dice, bueno, ¿a dónde vine yo a dar aquí? A un lugar tan terrible, espantoso, donde se comen a los niños. Pero ¿qué pasa? Y ahí viene el tema de nuestro programa. El otro tenía sus razones que él no comprende. ¿Por qué? Porque en aquellas latitudes la proteína animal no abunda, precisamente con aquellos fríos tremendos, ¿no? Cercanos allá por la zona de Alaska y por toda esa zona. Entonces, ¿qué hacen? Los niños que se hacían enfermos y se morían, pues se los comían, porque no tenían de otra. Entonces, esta incomprensión del otro provoca, en este caso, una reacción como la que acabo de narrar. Y lo mismo, las matanzas, por ejemplo, el aperreo. El aperreo. Que era una cosa terrible. El que utilizó más esa... ¿En qué consistía el aperreo? Pues
Puede haber una imagen ahí. Van a ver imágenes de perros bravos, dogos, mastines, que los tenían hambrientos. Y entonces en un corral ponían a los prisioneros o a quienes tuvieran que sufrir esta pena y soltaban los perros y se los comían a mordidas. Es una cosa terrible. Uno de los más feroces conquistadores que acudió a esta técnica, si se puede llamar, del aperreo fue Vasco Núñez de Balboa, en Panamá. Ese fue tremendo el hombre. Todo un personaje en ese sentido. Pero bueno. De hecho, la frase pues con la que iniciamos, la de Todorov, habla sobre eso. Sí, exactamente, del aperreo de una mujer maya en México. O sea, lo sacó de la crónica de Fray Diego de Landa. Fray Diego de Landa, exactamente. Sí. Entonces, eso también estuvo muy... Bueno, así se acabaron a los caribes. La zona del Mar Caribe no quedó ni uno, y principalmente por esta técnica, por este método, por si se puede llamar así, bárbaro, terriblemente truculento, pues, que era el aperreo. Entonces, también aparece esto aquí. Y luego tenemos imágenes, porque, bueno, la vida continúa, ¿no? Aunque no nos guste, pero... Entonces se ocupa Debris de toda la parte que se refiere... por ejemplo, los castigos. Bueno, esa era otra. Es decir, Debris, y eso tiene una naturaleza política bien clara. Por ejemplo, van a ver imágenes cuando hay una masacre que hacen los españoles en una aldea en la costa, no lo tengo claro si es de la costa colombiana o venezolana. Ahí acaban con este lugar y después una tribu de ese lugar apresa a los españoles, ¿no? ¿Y qué hacen? A uno de ellos, ahí aparece la imagen, la van a ver, lo ponen en el piso, lo amarran en el piso, le abren la boca y le echan oro líquido. ¿Querías oro? Ahí está tu oro. Hay que recordar que los españoles decían que ellos eran personas enfermas y que la única cura era el oro. Entonces con eso masacraban a medio mundo por cuestiones sanitarias, por así decirlo, ¿no? Entonces aparecen este tipo de imágenes. Es decir, no solo las masacres de los europeos sobre los indios, sino al revés. Es decir, una especie de venganza divina, ¿no? Sí. Y que Debris muestra para, al mismo tiempo, poner en evidencia las crueldades y todas las cosas que hacían los españoles y cómo los indios, en cierta medida, ejercían justicia ante todas esas matanzas y todas esas situaciones tan terribles, pues, para ellos. Acabaron. Hay que recordar que en lo que hoy es México, bueno, en la parte de Mesoamérica se habla de que a principios del 16 había... Bueno, hay muchas cifras y son difíciles de comprobar, pero hay estimados que hablaban de alrededor de 50 millones de personas, de habitantes en la zona de Mesoamérica cuando llegan los españoles alrededor de 1520, 1521, y resulta que para finales de ese siglo del 16, pues en Mesoamérica se contabilizaban, insisto, estimado alrededor de 2,5 millones de personas de origen aquí, de Mesoamérica, o sea, el resto se acabó. Me quiero detener un momento ahí. Para pensar la violencia, yo creo que uno de los mejores autores, aparte de Dussel, es Rudy Montano. Hay un texto que se llama El ego conquiro como inicio de la modernidad. Sí, claro. ¿No? Creo que alguna vez lo traje así. Sí, cómo no. Y menciona cómo, bueno, Occidente, de hecho uno de los textos fundamentales de Occidente, como la Ilíada, pues es una oda a la violencia. Claro. ¿No? Sí, claro. Entonces, la violencia como tal está enmarcada dentro de los cánones, pues principios, pues no sé si llamarlos políticos, estéticos de la civilización occidental, y se ejerce todo el tiempo, ¿no? El mejor ejemplo, bueno, la conquista, como se lo acaba de mencionar, pero también era algo que compartían pues las civilizaciones mesoamericanas, en el sentido de la respuesta, ¿no? Era una respuesta violenta a una acción más violenta todavía, ¿no? Casi como el principio del Bushido, sí, ¿no? En Japón. Sí. Entonces, sí. Si se quisiera profundizar mucho más, Dussel y Rudy Montano tienen textos muy buenos sobre la violencia, ¿no? Y el principio de la violencia en Occidente. Sí, hay otro texto también un poquito más antiguo, sí, de Walter Benjamin, para una crítica de la violencia también. Ahí hay mucha... Bueno, es un espléndido texto, a mí me gusta mucho. Benjamin va más allá, ¿no? Que incluso la misma desaparición de nosotros... claro, se vuelve un espectáculo. Sí. Es lo que estamos presenciando, ¿no? Sí. Ahora ya la guerra, como el caso de Gaza, el caso de Ucrania, ya es un espectáculo de televisión. Desde Irak, la invasión de Irak. Yo recuerdo muy bien, bueno, pero eso es otro tema. No, cuando en realidad, no, lo grave ahí es
pues que se vuelve eso solamente un espectáculo vacío, sí, y no se simboliza y no se significa, sí, con el peso que debería de tener. Así es. ¿No? Ahí las figuras no son humanos, son figuras nada más. O sea, el humano ahí no existe. Que las matanzas y el hambre y todo eso no existe. Pero bueno, los números. Regresando a nuestro autor, decíamos entonces que plantea, describe todos estos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo el canibalismo. Y a grandes rasgos, son las imágenes que estamos presentando. Y no sé si cómo andamos de tiempo. Si no, ya tenemos tiempo sí, todavía. Bueno, porque quiero ir concretando, redondeando la exposición con una última parte, porque aquí también aparece algo que nos involucra muchísimo a Acapulco, porque aparecen imágenes de la ruta Acapulco-Manila. Por ejemplo, ahí van a ver ustedes, ahorita van a ver imágenes de la isla de los ladrones. Así le decían a la isla de Guam, en el archipiélago de las Marianas. Ahí el debris, lo que muestra es la llegada de los holandeses. ¿Por qué le decían isla de los ladrones? Por una sencilla razón, porque los habitantes de ahí no conocían el hierro. Entonces, cuando llegan los europeos, con sus utensilios de hierro, cuchillos, herramientas, etcétera, hasta los clavos, pues se quedan asombrados. Y entonces se robaban, pero no lo robaban para venderlo, porque ¿a quién le iban a vender? No, sino para apropiarse de algo que para ellos era absolutamente desconocido. Hay episodios en donde se habla que hasta cargaron con una brújula del barco y fue un lío de recuperarla. Entonces se habla de... y por cierto, en esta isla, la de Guam, porque eso tiene que ver con nosotros, era el lugar donde se hacía la única escala en los viajes que zarpaban de Acapulco rumbo a Manila. Era la única escala, ahí en el archipiélago de las Marianas. Ahí paraban, cargaban frutas, verduras frescas, agua, y luego seguían rumbo a Filipinas. Entonces aparece esto, aparece también un mapa, también lo van a ver, de Filipinas, de aquella época, y una imagen de la ciudad de Manila. Y finalmente, aparecen imágenes de Acapulco. Uh-huh. Aquapol, que le ponen ahí, sí. Ahí lo van a ver. Sobre todo las imágenes que aparecen de Acapulco están relacionadas con la llegada de, no podía ser menos, también el holandés, el flamenco Joris van Spilbergen, que entra aquí a Acapulco, a la bahía de Acapulco en 1615. Pero no ataca ni nada porque ya estaba en la fortificación del fuerte de San Diego. Entonces lo que hace es pedir un intercambio. Él traía prisioneros que había hecho en Panamá, la costa de Perú, entonces prisioneros españoles. Entonces intercambiarlos, dejarlos aquí a cambio de agua y comida. Se reúne con el castellano, le decían, del fuerte de San Diego. Llegan a un acuerdo y este hombre llegó con 15 barcos, no era una expedición pequeña, o sea, una cosa... Y una cosa curiosa ahí, si no mal recuerdo, las casas de Acapulco parecen como si estuvieran a dos aguas, ¿no? Como si nevara. Ah, sí, también ahí... No, sí. La representación no es muy exacta. No, sí. Pero para nada exacta, sí, no, sí. Van a ver la arquitectura, no tiene nada que ver con la arquitectura de Acapulco. Más, pues sí, holandesa, ¿no? De los Países Bajos, así que es, otra cosa. Así es, sí. Entonces, eso es una constante, es decir, la idea no es exactamente reproducir como era, no, más bien la idea era reproducir como yo la veo. Y eso es inevitable con mis propios valores. No hay otra manera, es decir, el concepto de objetividad no existía. Pues el mundo era otro. Aunque en algunos casos, ¿no? Como Durero y su rinoceronte. Sí, en algunos casos. Excepcional su trabajo. Pero no aquí. Sí. Aquí no. Entonces. Y de ahí la naturaleza política del tratado, de las imágenes. Por supuesto. Sí. Yo siguiendo ese pensamiento, esa idea, me atrevería a pensar de que en realidad es una especie de manifiesto político religioso vuelvo a repetir, la Europa protestante contra la Europa católica, en este caso liderada por España. Sobre todo, ya sabemos, Felipe II, ¿no? Principalmente Felipe II. El libro es es de la época de Felipe II, porque el libro aparece en 1598, a finales del siglo XVI. Y por cierto, cuando ya la conquista en el caso de Mesoamérica, pues ya se consideraba prácticamente terminada. Y ya existía la ruta Acapulco-Manila, porque la ruta Acapulco-Manila se regulariza hacia 1570, a pesar de que Urdaneta encuentra el tornaviaje, cómo regresar, porque eso fue
Muy difícil, vamos a hablar de esto también. Tardaron 40 años en encontrar el camino de regreso de Filipinas a Acapulco. Y en ese lapso se pierden 3 expediciones, desaparecieron en el Pacífico. Entonces, eso es un tema que vamos a tocar. Pero entonces, por eso decimos la naturaleza política que tiene este texto, como muchos otros. Y es muy bueno, ¿no? Valdría, si tienen la oportunidad de conseguirlo, cualquiera, no digo en cualquier biblioteca, vale la pena tenerlo. Vale la pena, sí. Sí. Y me quisiera detener un poco más ahí, Maestro Marcelo, para ir cerrando. Sí. Hay un concepto ahí que todavía se sigue manejando, ¿no? Estamos hablando, sí, de finales del siglo XVI, estamos hablando, sí, de esta visión eurocéntrica, ¿no? que Europa tiene frente a los otros y frente a lo exótico, ¿no? Que puede ser el mundo. Y también estamos hablando, bueno, en primera instancia, esta idea de la globalización, ¿no? Que mucha gente no comparte, que el principio era ese, o que la globalización surge como tal en el siglo XVI, pues no se sostiene mucho bajo estas imágenes, ¿no? Uh-huh. Y también bajo un principio teórico, ¿no? De que pues, se homogenizan las formas de vida y todo eso. Pero se sigue haciendo, yo creo y me atrevo a afirmar que esta cuestión de lo exótico se sigue reproduciendo y se sigue haciendo incluso en el Acapulco de la fecha del día de hoy. ¿Y sabe por qué? Cuando llegan los cruceros a Acapulco, y me voy a permitir decirlo, a mí me parece como tal hasta una grosería, ¿no? Y una falta de respeto, que quien los va a recibir son muñecos cabezones de gente negrita bailando. Sí. Sí. O sea, es como, aquí estoy yo, sí, soy lo exótico frente a tu extranjero que vienes, pues no sé de dónde, pero llegaste aquí, a este mundo de cabezones, ¿no? Que te reciben bailando. Y vamos, no hemos avanzado mucho. no hemos avanzado mucho. Parece que no terminamos de comprender que nuestro mundo lo podemos leer desde aquí. No necesitamos leerlo desde la visión, bien decía Dussel, ¿no? De Europa. Claro. Podemos hacer historias desde aquí, claro. Podemos pensarnos desde aquí, podemos definir nuestra identidad, ¿no? Desde aquí. E incluso no hay ninguna razón para denostar pues, toda la cultura y todas las cuestiones no originarias que son oriundas como tal de la tierra o de nuestra tierra, y volverlo a algo exótico y hasta algo burdo y grosero, porque a mí me parece muy de mal gusto, pues que ¿de quién se están burlando ahí? ¿De los bailes de la Costa Chica o de qué? O sea, y los turistas que llegan lo ven como algo de risa, ¿no? Como algo chistoso, sí. Y la deshumanización total. Sí, no, pero lo que voy pues es que las políticas culturales, al menos ahí, frente a ese acto en particular, ¿no? De poner muñecos cabezones a bailar cuando llegan los turistas, porque pues no. Hay un ejemplo fantástico, si lo quieren. Ahora se puso de moda eso de hacer carrera de botargas, ¿no? Sí. Sí, lo suben a internet. Es muy chistoso, pero pues te da risa porque pues la botarga en sí es graciosa y cómo van corriendo y se caen. Es lo mismo aquí, ¿no? Sí. O sea, es muy chistoso. Bueno, no para mí, pero pareciera para mucha gente muy chistoso o muy agradable pues poner a gente, ¿no? Morenitos. Sí, y esto. Sí. Es decir, esto ha sido... Y bueno, esto no es privativo de México, ¿eh? Porque no, yo sé. Lo tenemos en toda Latinoamérica. O sea, entre otras cosas, el racismo, el clasismo, todo eso, desde aquí hasta la Patagonia, ¿eh? En unos lugares más, otros menos, pero... En ciertos lugares que dicen que ellos bajaron de los barcos, ¿no? Sí, eso dicen los argentinos, dicen que ellos no descienden de nadie, de ninguna civilización prehispánica, sino ¿por qué? Porque ellos no descienden de los indios, sino de los barcos. Sí. Eso tiene que ver con la gran migración que se dio en aquel país a finales del siglo XIX. Pero bueno, entonces volviendo a Debris, tenemos un conjunto de imágenes que representan una visión de América. Sí, y que muchas veces se sostiene a la fecha del día de hoy. En muchos casos. En vano, en Oaxaca, Chiapas, está lleno de antropólogos, sí, claro. ¿no? Estudiando las culturas originarias y haciendo sus notas. Sí. Y pues parece moda. Es sintomático, claro. En Oaxaca uno ve una persona así, digamos, con características de extranjero y pues no falla. Cuando uno le pregunta, ¿y tú qué haces? Siempre son antropólogos o arqueólogos. Todos son así. Entonces se sigue hasta la fecha del día de hoy
se mantiene esa perspectiva de lo exótico, ¿no? De América como lo exótico, frente a qué, bueno, frente a ciertas civilizaciones, en este caso pues la europea quizá o la anglosajona, y no hacia acá. Sí. Y vamos, lo único que queríamos abonar pues era un poco más a la comprensión de esto, ¿no? Es decir, esto existe, esto se ha entendido así, pero no significa pues que se tenga que seguir haciendo, ¿no? Y que no puedan existir nuevas formas de comprensión, ¿no? de la vida misma. No sé, todas estas cuestiones de lo religioso, el nahualismo, los chamanes, ¿no? Todas las cuestiones místicas, pues sí eran formas de la interpretación no religiosa de las culturas originarias y se siguen manteniendo de alguna forma u otra, se siguen manteniendo, ¿no? Y se habla mucho de aquí, pero pues tienen su fundamento en esto, ¿no? Sí. Es decir, creo que abordas un punto que para mí es central. ¿Por qué hacemos este programa? ¿Por qué hablamos del otro? Pues para promover de que hay otras visiones del mundo, que la nuestra no es la única ni la mejor. No, siempre hay otras. Y para cada quien su visión es la mejor. No solo la mejor, es la única que tiene. Entonces, una idea nuestra es mostrar que el mundo era distinto. Se habla, por ejemplo, tú acabas de mencionar de la globalización y se dice en algunos casos, yo me he tropezado con eso, iba a decir topado, pero bueno, de que la globalización empieza con la ruta Acapulco-Manila. Eso no es cierto. Es decir, ¿por qué no es cierto? Porque ahí se comete el principal error, es que estás utilizando un término actual para insertarlo en una realidad diferente. Entonces no puedes dar cuenta de eso. Es decir, globalización implica, desde nuestro punto de vista, que lo manejamos en el museo, la conexión, la integración de las cadenas productivas. Lo que todos sabemos hoy en día, que un carro, la llanta la hacen en Italia y la carrocería no sé dónde y todo se junta aquí y órale, ahí sale el carro. Eso no existía. No, y no solamente eso, también la homogenización de las formas de vida. Claro. O sea, un ver, sentir y vivir, una estética compartida, todo eso no existía todavía. No. Eso es privativo de aquí. Entonces, no confundir, el mundo era distinto. Yo siempre pongo el ejemplo de esta diferencia entre aquel mundo y el nuestro. Un viaje de Madrid a Manila en siglo finales del 16, 17, en aquellas épocas tardaba aproximadamente un año, que es muy diferente a hoy, porque hoy puedes ir de Madrid a Manila en 12 horas en avión y no tiene mayor problema. Es decir, no es lo mismo. Se pulveriza el tiempo así. Claro, no es lo mismo un mundo en el cual para llegar de un punto a otro te tardas un año, a un mundo en el cual para llegar del mismo punto al mismo destino te tardas 12 horas. Ahí viene Einstein cuando dice que el tiempo es relativo. Claro que lo es. Entonces, eso para nosotros es rector de nuestro trabajo. Es decir, enfrentar la historia con esta perspectiva. En este caso, la historia marítima, con esta perspectiva. Es decir, de entender que hay otras versiones del mundo y esas otras versiones están dadas por la diferencia entre nosotros, los humanos, y al mismo tiempo por las diferencias históricas de nuestro propio devenir en la historia. Sí, y también aclarar ahí, de hecho el mismo Todorov lo dice, ¿no? Sí. Que aunque su trabajo podría prestarse como que en cierto juicio, ¿no? Moralino frente a las acciones del pasado, él busca más una reflexión, claro, ¿no? Que simplemente enjuiciar, no, eso está mal y ya, ¿no? Sino, ¿por qué sucedió así? Exactamente, ¿no? Exacto. Esa es la ¿Por pregunta. qué se comían a la gente? Sí, porque si se cae en una cuestión moralina, pues no, eso pues ya no explicamos nada. Sí. Perdemos la esencia, la naturaleza del asunto. Entonces, ¿por qué se comían a la gente? Esa es la pregunta. No quedarte, qué mal que se comen a la gente. Pues claro que no está muy bien, pero hay que entender por qué lo hacían, para poder tener un juicio claro y para poder difundir esto, porque si no estamos perdidos. Para nosotros es clave este asunto aquí en el museo. Por ejemplo, toda la parte de las expediciones al Pacífico Noroeste se hace precisamente desde esa perspectiva de la idea de la visión del otro. ¿Cuál era la visión del otro? Eso es muy importante. Ya lo vamos a hablar de esto. Entonces, pues yo creo que ahí vamos redondeando ya. Sí, no sé si hay algún otro tema. Creo que en realidad creo que se abarcó todo. Sí. Y vamos solamente a recordar eso, ¿no? Que si siguen haciendo esas
bailes con cabezones, no está bien, no lo hagan. No, eso no es muy bueno, esa no es una buena. Lo voy a hacer. Miren, este asunto del otro inclusive ha permeado en el concepto del turismo y eso nos atañe particularmente en Acapulco. Por ejemplo, el desarrollo del Acapulco alemanista, ¿en qué se basó? Todos los hoteles que se hicieron en la costera, ¿no? A partir de la Diana para allá que se hicieron. ¿Cuál era la idea? La idea era que los turistas llegaran aquí, no solo a México, sino a nuestros países, y que se sintieran como en su casa. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces para qué viajas? Si viajas para llegar a lo mismo, entonces mejor quédate en tu casa. De hecho, hay que resaltar que el capítulo que se estrenó ayer de Canal 22, sí, si alguna virtud tiene es que menciona eso, ¿no? El maestro Manuel Ruz y otra personalidad, no me acuerdo Juan bien. Angulo, el director del Sur. Menciona que Acapulco está exclusivamente pensado para los extranjeros. Es correcto. Y que se dejó de lado a la población. Totalmente. Y que por eso tenemos todos los problemas sociales y de violencia y todo lo que se quiera. Totalmente. Hoy en día. Así es. Porque no se generó una ciudad para nosotros, no para los acapulqueños, sino simplemente para el turista. Simplemente hay que ver un libro, ya tiene sus añitos, el de Ángel Garibay, se llama Acapulco. Uh-huh. Ahí habla, pero ahí es donde empieza por primera vez, esto es de los años 70 del siglo pasado, y ahí es donde aparece por primera vez el concepto de los dos Acapulco. O sea, el Acapulco de los ricos y el Acapulco de los pobres. Eso no se hablaba de eso, no, Acapulco era, ahora sí, Acapulco es Acapulco, y todo era el glamour y todo estaba muy bien, pero de 50 metros de la costera para adentro, sí, ya. No es lo mismo. Es muy interesante, muy didáctico ese libro, yo lo recomiendo. Lo tenemos aquí en la biblioteca porque es muy aleccionador. Para tener una versión de Acapulco un poco más rica, más sustanciosa, más cercana más a la realidad. Hoy en día ese concepto, en cuanto al turismo, de lo que yo me refería, de que viajamos para estar en el mismo lugar, prácticamente ha cambiado. Por eso ahora se privilegia la cuestión de la identidad, la particularidad de cada lugar, de sus personas, ¿no? Siempre me recuerdo muy bien una amiga mía francesa que decía, gran viajera, esa recorrió todo el mundo, decía que para conocer a la gente lo mejor que podías hacer era irte a dos lugares, al Zócalo y al mercado. Y es clarísimo. Entonces ahora ha cambiado todo esto, es decir, ahora el turismo tiende a ver lo diferente, aunque tenemos el problema de la masificación, uh-huh, que genera el problema de la gentrificación, que por ejemplo ahora en Europa hay problemas muy serios, también en México, de la llegada masiva de turistas que suben los costos de la vida, en fin, todo un problema ahí muy serio. Pero bueno, el concepto en ese sentido ha cambiado. Ahora la gente viaja también, bueno, no todos, ¿no? Porque hay algunos que viajan y ni cuenta se dan, pero viaja para conocer lo distinto, lo diferente, lo que me distingue del otro, y en esa medida también reconozco lo que yo soy. La medida que reconozco mi diferencia con el otro, reconozco, mi propia identidad. Entonces eso ha ido cambiando. Hay problemas, como decimos, ¿no? Esto de la masificación en Venecia, bueno, en todas grandes ciudades de Europa y también en México está surgiendo esto. Bueno, pues entonces... Solamente una cosa más, nada más añadir. Creo que ya se terminaron, ¿no? Los programas de Canal 22 donde salía lo de Acapulco. Hoy termina, sí, pues, el domingo fue el cuarto capítulo, el último. Sí. Solamente decirlo porque vale la pena resaltar y que quede. A mí me quedó pendiente la espina que por qué no hicieron un capítulo sobre Juan R. Escudero y la lucha que tuvo con las grandes familias comerciantes para romper todo el monopolio y el cerco que tenían de la población acapulqueña. El otro Acapulco, ahí sería. Sí, eso hubiera sido fantástico. Fue lo único que me quedó pendiente, porque hay un capítulo donde sí muestran a la elite y a la gente hablando inglés y todo, pero no muestra esa parte sustancial de la lucha social que ha tenido el puerto, ¿no? Y esa particularmente, la de Juan R. Escudero. Hubiera sido fantástico que lo hubieran añadido. Incluso en el capítulo de ayer mencionaron, obviamente, ¿no?, que si hay apellidos y familias desde el siglo, como tal, desde el siglo XVIII, ¿no?, que se han mantenido en el poder. Sí. Y eso, pues, hace la coyuntura, ¿no?, con Juan R. Escudero y todo. Pero solamente se menciona así. Hubiera sido fantástico que lo hubieran desarrollado. Y no solo eso, Alfonso, porque eso tiene relación con otro tema. Es el tema del urbanismo en Acapulco.
Sí. Yo también me sentí mucho que no tocaran el tema este. Acapulco es la primera ciudad que después de la Revolución Mexicana tiene un proyecto urbano, es decir, una concepción de la ciudad como totalidad, no los edificios desperdigados. Es el proyecto que tenemos aquí de Justino Fernández. Entre otras cosas, ahí se dice que la ciudad de Acapulco debe respetar lo siguiente, es decir, está el mar, luego sigue la playa, luego sigue la costera y por el otro lado, después de la costera, las edificaciones. Eso se respetó y así está prácticamente hasta Wilfrido Macié. Si nosotros nos vamos del centro hacia Wilfrido, hasta Wilfrido Macié, vamos a ir viendo el mar. Ya después de eso, ya no se ve el mar. Hay una parte ahí de Justino que me dice mucho, ¿no? Que debería respetar la herencia poética. Sí, ¿no? eso de es Acapulco. Magnífico. Yo nunca en la vida, al menos no he vuelto, no es que lea muchos libros, ¿no? De arquitectos urbanistas, pero nunca había percatado que alguien pusiera, no hay que respetar su herencia poética. Asombroso. Y no solo eso, sino que plantean ya nadie piensa en esos términos. No, y la utilización de los materiales regionales para la construcción en Acapulco. O sea, la madera, todo lo que es de aquí. Ese proyecto, esa perspectiva es de los años 20, de los años 30. No recuerdo si 32, 33 por ahí. Bueno, eso se pasa por alto. Y resulta que el proyecto alemanista pues hace a un lado todo eso. La prueba, vuelvo a repetir, es que después de Wilfrido Macié ya no se ve el mar. Ya tienes un muro ahí de hoteles y bueno. Y pues nada, al final el programa trataba de hablar sobre el otro y que nosotros somos los acapulqueños, eso otro que no se ha visto. Precisamente, ¿no? El hablar sobre otro implica historia. Hablar de nosotros. Sí. Eso es, no hay de otra. Sí, los acapulqueños son eso otro, lo cual parecen relegados, ¿no? De su misma historia del puerto, lo cual no debería haber sido así. No, pero así es la historia. Pero bueno. Y nada, ¿quiere agregar algo más, maestro Marcelo? No, yo pienso que hemos tocado principalmente lo que nos interesaba. Vamos a hablar más de esto, porque aquí esta temática tiene muchas ramas que podemos continuar, que podemos seguir. Entonces vamos a hablar de esto. Ya hemos hablado de varias cosas que indudablemente, más bien dicho, vamos a presentar en otros programas, ¿no? Y pues nada, esta es la parte del museo que es la biblioteca, ¿no? Aquí está el Mandinga, hacia atrás. Sí, agradecerle, ¿no? A Roberto, a Edgar, a Víctor, a Loyo también que está allá atrás, que nos ayudan, ¿no? Todo el tiempo. Claro que sí, un gran abrazo a todo el equipo, muchísimas gracias. Y bueno, creo que no nos queda más que despedirnos, ¿no? Sí, ¿no? Y nos vemos el próximo miércoles. Próximo miércoles a la misma hora estaremos con otro tema. No lo vamos a decir todavía porque sea una sorpresa. Vale, sí, está bien. Muy bien, muchísimas gracias, que tengan un muy buen día.